Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Tengo preparada una presentación. Voy a compartir pantalla. Creo que ahí está. Sí se puede ver, ¿verdad? Ok. Sí. Gracias. Bueno, como contexto, el día de hoy les platico un poco. Yo soy directora de planeación en la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. Desde la coordinación se ha planteado una de las principales políticas públicas del gobierno del estado de Jalisco, que es la recuperación del río Santiago. Y pues el día de hoy les voy a platicar un poco de los antecedentes, del contexto y de la estrategia que se ha venido planteando para el saneamiento de uno de los ríos más importantes del país. Bueno, comenzando con el contexto mundial, es importante saber que recuperar los ríos contaminados del mundo es un proceso lento, pero no es un proceso imposible. Existen diferentes ríos que se han contaminado a través del tiempo, tales como el río Támesis en Inglaterra, la ría Nervión en el País Vasco en España, el río Tajo en Portugal, que en promedio han tomado un tiempo de recuperación de entre 20 y 25 años. Estos son ejemplos de ríos que se habían declarado muertos, sumamente contaminados, ya sea por diferentes causas, y que gracias a las políticas públicas de estos países fueron recuperados. Entonces, a veces vemos contaminación como el río Santiago y pareciera un problema imposible. Es lento, pero no es imposible, ¿no? En el contexto geográfico, en el país, el río Santiago es parte de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, que es la segunda cuenca más importante del país, siendo la primera la del río Bravo, un río muy famoso. Y pues es importante entender que el río Lerma, que es el principal alimentador del río Santiago, desemboca en el lago de Chapala, que es el lago más grande del país, y en su transcurso pasa por diferentes estados, ¿no? Nace en el Estado de México, a partir de ahí cruza Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y también la parte de Aguascalientes también tiene una influencia sobre el río. Y a partir del lago de Chapala desemboca el río Santiago y sigue a través de aproximadamente 400 kilómetros hasta desembocar en el Océano Pacífico, ¿no? En Nayarit. Esto es importante porque en todo este transcurso, en todo este trayecto, tanto el río Lerma como el río Santiago va recogiendo, ¿no? Diferentes contaminantes en su trayecto, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿qué es una cuenca? Es importante entender qué es una cuenca para poder entender el contexto del río. En este sentido, nos imaginamos un plato hondo, ¿no? Entonces, tenemos un plato y el borde del plato hondo serían las montañas y el fondo sería el cuerpo de agua, ¿no? Entonces, todo lo que llueve en este plato hondo eventualmente termina en el fondo del plato, ¿no? En nuestro caso es el río Santiago. ¿Qué tiene esto de significar? ¿Qué significa? Bueno, pues en todo el territorio que abarca la cuenca, todo lo que pasa ahí, cuando llueve, se lava, digamos, el territorio y escurre. Y entonces eso forma miles de pequeños arroyitos que le llamamos afluentes y termina en el río Santiago. Es decir, todo lo que hacemos en este territorio, en el territorio de nuestro plato hondo, termina escurriendo en el río Santiago. El diésel de nuestros carros, la basura, los plaguicidas, los fertilizantes que ponemos en el campo, aunque sea en un lugar lejos,
llueve, escurre, se forma un arroyo y termina en el río Santiago, ¿no? Algo que es muy importante entender en el tema de las cuencas es que en Jalisco tenemos dos cuencas principales. Una es la cuenca del río Santiago y otra es la cuenca del lago de Chapala, ¿no? Es importante entender eso porque en el caso, por ejemplo, de la medida cautelar, que es parte del curso que estaremos abordando hoy, se toman diferentes localidades, unas que son Juanacatlán y El Salto, las cuales forman parte de la cuenca del río Santiago, y otras que son Mezcala, San Pedro Itzicán, que forman parte de la cuenca de el Lerma, principalmente del lago de Chapala. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda podemos ver un poco la distinción de las cuencas, siendo esto en verde fosforescente, la cuenca del río Santiago, ¿no? Entonces, ese es el plato hondo, que el territorio que termina en el río Santiago, y ahí se ve un poco un borde, ¿no? Un borde como en color piel, que esa es la cuenca del río Lerma. ¿Y por qué hay una diferencia? Porque hay un cerro muy importante que se llama San Miguel Chiquihuitillo, que divide estas dos cuencas. Entonces, aquí en la imagen de la derecha podemos ver como si lloviera sobre este cerro, una parte escurre al lago de Chapala y otra parte escurre a la cuenca del Santiago. Esto es muy importante porque los pueblos de Chapala no se ven influidos por lo que sucede en la cuenca hídricamente del río Santiago, ¿no? Es decir, son dos aguas superficiales diferentes que no se tocan y que tienen realidades diferentes y que son parte hidrológicamente de cuencas diferentes, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Bueno, ya ahora entrando un poco más en detalle en el contexto del río Santiago, es también importante entender que si bien el río Santiago nace del lago de Chapala, que es aquí el que vemos en azul oscuro, que aquí le llamamos el Alto Santiago porque es la parte alta de la cuenca, también es importante entender que el río no es igual en todo su transcurso hasta el Océano Pacífico. Es decir, pasa por diferentes circunstancias, está rodeado de diferentes realidades y no podríamos hacer una estrategia de recuperación del río si lo tomáramos todo como igual, ¿no? Tenemos que entender su realidad en su transcurso. Entonces, muy importante es aquí en verde clarito, podemos ver el río Sula. El río Sula es el principal afluente del río Santiago y desemboca, ¿no? En el río Santiago casi cuando empieza a nacer del lago de Chapala. En el río Sula, que nace en los Altos de Jalisco, en Arandas, en Atotonilco, está rodeado de una realidad principalmente agavera, agropecuaria y con un alto impacto en las lecherías de la zona, ¿no? Entonces, esto provoca ese tipo de contaminación, ¿no? En el río Sula, que llega al río Santiago, al Alto Santiago, ¿no? Entonces, de ahí comenzamos con el Alto Santiago, el cual está influenciado por centros de población importantes como Cotlán, como Poncitlán, los cuales pues generan desechos provenientes de las casas, desechos domésticos, y también enmarca el corredor industrial importante que es Ocotlán del Salto, ¿no? Entonces ahí podemos ver las fabriquitas, ¿no? Que ahí pusimos y los puerquitos porque también hay presencia agropecuaria. Entonces digamos que ahí hay un mix de situaciones. Después llegamos al área metropolitana de Guadalajara, que bueno, es la casa de 5 millones de personas, 5 millones de personas que utilizan el agua, utilizamos el agua y pues la contaminamos en nuestras casas con desechos de comida, con jabón, con el uso de los baños y descargamos nuestra agua contaminada pues a este plato hondo, ¿no? Actualmente se tratan aproximadamente el
70-72% de las aguas residuales de la ciudad. Sin embargo, todavía queda un trabajo importante en ese sentido. Y después pasa algo muy importante, que es el río Verde Oscuro, que es el río Verde. Llega, nace de los Altos Norte, nace de San Juan de los Lagos, de Yagualica, en el estado de Jalisco, y aporta una gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, eso aporta a la dilución de la contaminación de la ciudad, y a partir de ahí empieza un camino a través de áreas naturales protegidas, de zonas principalmente boscosas en el Bajo Santiago, y ahí se mejora la calidad del río de una manera impresionante, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte, es muy importante conservar los bosques, porque al final son los filtros, ¿no?, que nos ayudan a recuperar el río con todo y que pasa por este trayecto de ciudades tan importantes, del área tequilera más importante del país, de una de las ciudades más importantes de Latinoamérica, y aún así logra recuperarse gracias a estos bosques en el Bajo Santiago. Y bueno, ya lo estábamos platicando, pero ¿de dónde viene la contaminación, no? Es importante también entender, estudiar de dónde proviene la contaminación para poderla erradicar, ¿no? Entonces, viene de tres principales fuentes, ¿no? Una es el agua de nuestras casas, que ya lo platicábamos. La población, pues bueno, ha ido aumentando con el tiempo. Todos usamos agua en nuestras casas que contaminamos con grasa, con aceite, con comida, con jabón. Y pues bueno, esa es una parte muy importante. Usamos, no sé, entre 100 y 200 litros al día de agua, entonces pues es muy importante esa cantidad. También los desechos de las actividades económicas del campo, que ahí entra pues todos los residuos agropecuarios, que pues bueno, ahí involucra pesticidas, nutrientes, fosfatos, nitrógeno, y pues también muchísima materia orgánica, ¿no?, que son los residuos de los animales, los rastros, etcétera, ¿no? Y las descargas industriales. También es una realidad que existen diferentes industrias de diferentes giros, y pues tenemos un mix en esta área donde hay industrias metálicas, de alimentos, de químicos, de plásticos, de carros, de comida, de todo, ¿no? Y estas se encuentran pues principalmente en este corredor industrial Ocotlán El Salto, y ahí existen descargas de todo tipo, desde jabones hasta metales pesados, orgánicas, etcétera, ¿no? Estos son los tres principales tipos de contaminación. Y en ese sentido, también nosotros al darnos cuenta de esta problemática desde el gobierno del estado, desde el primer día de la administración actual, se planteó el poder hacer una estrategia para la recuperación del río Santiago. Digo, entendiendo que es un principal desarrollador económico en el estado de Jalisco, pero que también es una problemática ambiental muy seria y pues también de salud, ¿no? Entonces, es por eso que se arrancó la estrategia Revivamos el Río Santiago desde el 6 de diciembre del 2018, con las primeras acciones de control de maleza, el arranque de toda una estrategia de plantas de tratamiento, una estrategia de salud muy importante. Y bueno, a partir de eso fue la emisión de la medida cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la 708 en el año 2020, en favor de los pobladores aledaños al río, del Salto, de Juanacatlán, de Mezcala, de San Pedro Itzicán, de Aguacaliente, de Chalpicote. Y es por eso que fue importante para nosotros estudiar la zona hidrológicamente, entender que si bien existía una problemática en el río Santiago de contaminación que ya estábamos atendiendo mediante Revivamos el Río Santiago, también había otra problemática de salud y social
muy importante en las comunidades ribereñas de Chapala, y a partir de eso decidimos definir una zona de intervención especial en la ribera de Chapala en el año 2021 para así poder ver estas dos problemáticas de manera diferenciada y poderles dar una atención con un plan estratégico hecho de manera individual para cada circunstancia, ¿no? Posteriormente, en el año 2022, se emite desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos la recomendación 134, que también abona a la solución, ¿no?, de esta problemática tan importante que pues es la que estamos platicando el día de hoy y la que hemos trabajado para atender, ¿no? Durante estos años el enfoque estratégico fue el saneamiento, fue detener la contaminación. Se hizo toda una estrategia enorme de colectores, de plantas de tratamiento para poder atender la carga doméstica, ¿no? La carga de los hogares que estaba llegando al río Santiago y entre otras que ahorita vamos a platicar más adelante. Y después se hizo lo siguiente más importante, que era la atención a la salud de las personas, que bueno, aquí hay varias personas que estuvieron involucradas en esa estrategia. Se acreditaron los centros de salud, se construyeron hospitales, se hizo una unidad de hemodiálisis, de cancerología, se hizo pues un esfuerzo de tamizaje sin precedentes y bueno, ya les platicarán aquí los expertos de salud, pero esa fue la siguiente prioridad más importante, ¿no? En el año 2023, que es el año pues actual, estamos en un proceso de concertación a un plan de atención a las medidas cautelares, donde hemos salido a campo, hemos tenido mesas informativas con la población. ¿Para qué? Para poder llegar a este enfoque estratégico que nosotros llamamos el legado, ¿no? De la estrategia, que es la consolidación de la política pública hacia el año 2050, para que así podamos recuperar el río, porque como ya lo vimos en láminas anteriores, recuperar ríos es un proceso lento, es un proceso de décadas, pero que ya tenemos un avance, el río ya se comienza a recuperar y es importante que la población que vive cerca del río sea parte de la creación de este plan para así poder poner todos los pendientes, todo lo que hace falta y poder seguir con un orden, con una ruta crítica, con una cartera de proyectos, poder seguir con la continuación pues, de la estrategia de rescate del río. ¿Y cuál es la estrategia de rescate del río? Bueno, tenemos múltiples causas, ya platicamos unas cuantas que son las 3 causas de contaminación, pero también hay otras diferentes causas que nos han llevado a estar en esta situación, así como consecuencias, ¿no? Que es la salud de las personas. Otra de las causas muy importantes, además de la contaminación, pues es la cultura de la legalidad, ¿no? Eso tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad, con el rediseño de las leyes, de las normas, con la inspección, con la vigilancia, con la sanción a todos aquellos que contaminan en el río, ¿no? También otra parte importante, además de detener la contaminación, que ya lo platicábamos un poco al inicio, es la protección de los bosques, la protección de nuestras áreas naturales, ya que gracias a ellas el río se recupera, ¿no? Entonces es importante que las tengamos siempre en cuenta, ¿no? En la estrategia y por eso tenemos patrimonio natural como parte importante de la estrategia. Es importante también monitorear el río, ver cómo se está recuperando, poder generar la información necesaria para entonces poder tomar decisiones. Ciudadanía saludable, que bueno, es parte de lo que platicábamos del enfoque en la salud, que es la prevención de enfermedades, la promoción a la salud, equipamiento y servicios, que ahí pues entra la infraestructura de saneamiento, la gestión de residuos, porque también es importante entender que la basura también tiene un papel importante en el estado de nuestro río.
y fuente de desarrollo, que es importantísimo, que pues bueno, es la reconversión productiva, ¿no? Ahí está la reconversión del campo y la reconversión de las empresas. En todos estos diferentes componentes, algo que siempre ha permeado la estrategia es la gobernanza, ¿no? Que es el incluir diferentes puntos de vista, siendo un problema tan grande, tan serio, también es un problema que involucra diferentes actores, diferentes puntos de vista. Es un problema en el que se involucran los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, que también se involucran todos los sectores de la sociedad, la academia, el sector privado, las asociaciones civiles, las personas que viven cerca del río. Y es por eso que la gobernanza siempre ha sido algo muy importante para poder consolidar la estrategia. Francamente creo que es el gran reto, ponernos de acuerdo, y eso es para el círculo, el más exterior de la estrategia, que es Revivamos el Río Santiago 2050. El eje de gobernanza nos ayuda a poder consolidar un plan juntos de qué falta, cuáles son los siguientes pasos y de darle una continuidad a una política pública que necesita continuidad, que es importante que siga. Y bueno, a través de todos estos componentes, pues el gobierno de Jalisco ha hecho una inversión muy importante en todos estos diferentes ejes, llegando pues alrededor a 5,000 millones de pesos. Y bueno, con esto uno de los principales logros de la estrategia es que se ha ampliado la capacidad de saneamiento. El agua que nosotros contaminamos en nuestras casas es uno de los principales ejes a atacar, y cuando entró esta administración, el saneamiento en la cuenca del río Santiago estaba en alrededor del 60%, y pues ahora alcanza el 75%, y estamos trabajando en dejar los proyectos ejecutivos para la parte baja de la cuenca para poder terminar con el saneamiento del área metropolitana de Guadalajara, que es muy importante, y poder lograr el 98% de la cuenca en las aguas domésticas. Y en ese sentido, es importante hablar de que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Es importante tener un plan al 2050, que es pues hacia dónde vamos, una visión integral. Pues primero tenemos que hablar de una recuperación por etapas. Hablamos del saneamiento, hablamos de la salud. Personalmente creo que el siguiente paso importante que debe dar la estrategia es la reconversión productiva. Después es importante también hablar de la educación, que eso es parte de lo que estamos haciendo el día de hoy, pero es conocer el contexto, conocer la problemática. Existimos muchas personas que habitamos la cuenca que no conocemos la problemática del río Santiago, entonces, pues bueno, es importante hablar del tema. Es importante proteger los ecosistemas, como lo veíamos, pues parte de la recuperación del río pues son sus bosques, y es importante tenerlos siempre en cuenta, y esto nos sirve para asegurar el agua a futuro, ¿no? Parte de la resiliencia hídrica de todos los que habitamos la cuenca es poder recuperar nuestra agua, ¿no? Poder tenerla disponible, y pues bueno, si bien eso es un proceso a largo plazo, de nuevo no es imposible, y también atender los derechos humanos de todas las personas que habitan la cuenca, y algo que creo que es muy importante es volver a vincularnos con el río. Para las personas que nos acompañan, que conocen el río Santiago, saben que verlo es un sentido de miedo, de pues mal olor, de asco, de no se siente bien estar cerca de un río contaminado, ¿no? Entonces creo que es algo muy triste que hemos perdido este sentido de querer al río. Entonces creo que parte muy importante de la estrategia es volver a vincularnos con el río, no abandonarlo, y pues recuperarlo, ¿no? A través del tiempo.
Y para esto, pues es importante hacer un plan. Y si bien ya comenzó la recuperación del río, ya hay acciones importantes, también es cierto que la continuidad es parte de la recuperación completa del río. Para el 2024 se va a reducir la contaminación en el río Santiago. Sin embargo, se necesitan décadas para lograr la recuperación completa. Entonces, es importante establecer un instrumento técnico, objetivo, viable, que nos pueda ayudar a guiar a las siguientes administraciones, a los que entran en turno a continuar este reto tan importante y poder no dejar el conocimiento que hemos aprendido en estos 5 años del río y no volver a empezar, ¿no? Que creo que eso es algo que ha sido muy detrimental para el río, que siempre han habido esfuerzos aislados, pero no ha habido una continuidad fácil de seguir, técnica y objetiva, ¿no? Y esto, pues bueno, viene de la mano con este proceso de concertación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que a través de la gobernanza podamos incluir la visión de todos los sectores, ¿no? Involucrados. Entonces, pues bueno, con esto yo termino hoy la presentación y pues bueno, quedo a sus órdenes si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud y pues de nuevo agradecer por la invitación a la Secretaría de Salud y a todos los que nos acompañan y pues bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.